Hola chicos, ¿cómo están? Bien, continuando con el desarrollo de los temas de laboratorio, voy a explicarles acerca del laboratorio número 6 que corresponde a la sesión número 11. Este laboratorio lleva por título destilación simple. Entonces, vamos a explicar a grosso modo lo que respecta a destilación simple, ya que es lo que se va a realizar en este laboratorio, ¿no? Después de haber realizado la fermentación. Con este laboratorio lo que se busca, o lo que vamos a lograr es recuperar el alcohol que se ha producido en el proceso de fermentación. Dentro de los objetivos, recuperar el líquido más volátil de una mezcla de dos líquidos en base a la diferencia de los puntos de ebullición mediante destilación simple. Y con la finalidad de reforzar lo que respecta a estequiometría, vamos a determinar el rendimiento de la producción de etanol. Entonces, desde ya tienen que ir en casa haciendo sus balances en base a la reacción química para determinar la producción teórica. Y con este laboratorio nosotros vamos a determinar la producción real. Y recuerden que el rendimiento se calcula la producción real entre la teórica por sí. ¿Sí? Entonces, este es un punto más, es adicional porque quiero que ustedes aprendan ya a realizar estos balances y les va a servir bastante, jóvenes. Bueno, saberes previos. ¿Qué es destilación? ¿Qué es presión de vapor? ¿Qué es volatilidad? Preguntas muy puntuales que deben de saber. No, para ello tienen la referencia bibliográfica para que se puedan informar. Y recuerden que esas preguntas es parte de la problematización, ¿no? Esta pregunta es clave, es la pregunta del debate acerca del tema que se va a desarrollar en la sesión. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre destilación simple y fraccionada? Una pregunta muy interesante, muy bonita, y espero que, como siempre, todos participen del debate. En la hora de la sesión, el estudiante determina el porcentaje de etanol recuperado. Un video de motivación que lo vemos en clase. Bien, este tema de la destilación es un tema corto y muy sencillo, ¿correcto? Entonces vamos a explicar a grosso modo en qué consiste. Bueno, nosotros en el laboratorio pasado habíamos realizado la fermentación, ¿sí? Una fermentación pues alcohólica, ¿no? Entonces, nuestro producto principal de esta fermentación va a ser el etanol. Acá ustedes tienen la reacción a partir del cual van a hacer sus balances teóricos para determinar teóricamente cuánto se produce de etanol. Y luego ya con los datos reales calculamos el rendimiento. Entonces, para recordar nuevamente lo que respecta al alcohol, que es nuestro producto principal, es un compuesto ternario, tiene carbono, oxígeno, hidrógeno, acá está, carbono, oxígeno, hidrógeno. El etanol, bueno, es un alcohol de dos carbonos y se caracteriza por el grupo hidroxilo. Es un líquido incoloro, límpido, de olor agradable, fuertemente penetrante, de sabor cáustico y ardiente. Es inflamable también. La temperatura de ebullición, no se olviden a donde vayan, y si es en especial una destilería, pues 78.35 grados Celsius. Y se solidifica menos 135 grados Celsius. Entonces, esta es la temperatura que nos interesa, es la temperatura de trabajo, a la cual, mediante se esté realizando la destilación, tenemos que controlar. Bien. El alcohol también se puede obtener por vía de síntesis a partir de alcanos, alquenos, ácidos, aldehídos, ¿correcto? Pero vamos a hacer el alcohol a partir de la fermentación. Bueno, la destilación es una operación unitaria. ¿Sí? Es una operación unitaria en la cual se separan dos o más líquidos, teniendo como punto de referencia los puntos de ebullición. ¿Sí? Entonces, la sustancia o especie química que tenga un punto
de ebullición menor será la sustancia, la primera en salir en el proceso de destilación, ¿correcto? Entonces, se habla de dos tipos de destilación, a modo general, ¿no? La destilación simple y la destilación fraccionada cuando tengo una mezcla de soluciones, ¿correcto? Porque después hay, por ejemplo, destilación al vacío, ¿sí? O sea, ya eso va a depender de la mezcla que tenga. Entonces, para la mezcla que estamos desarrollando, simplemente tenemos, o se puede hacer, ya sea de la forma simple o ya sea de la forma fraccionada. Entonces, hay que saber cuándo utilizar el tipo de destilación. No solo para una mezcla de alcohol-agua, sino también de repente ácidos, ésteres, cetonas, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Por ejemplo, la destilación simple se realiza en una etapa única, ¿no? Y la destilación simple se utiliza cuando la diferencia de los puntos de ebullición son mayores a 80 grados Celsius. ¿Por qué? Porque es más fácil, si hay una diferencia de temperatura de ebullición de 80, entonces más fácil, la sustancia más volátil va a salir sin ninguna normalidad. En cambio, la fraccionada es continua, ¿no? ¿Y cuándo utilizo una destilación fraccionada? Cuando la diferencia de temperaturas de ebullición son menores a 80. ¿Qué quiere decir que sean menores a 80? Por ejemplo, que la mezcla, ¿sí? A pesar que existe dos componentes, pareciera que fuera como una sola. A eso ya técnicamente se lo conoce como una mezcla azeotrópica. Una mezcla azeotrópica es una mezcla en donde las especies presentes, esa mezcla se comporta como una sustancia pura. Entonces, al querer separar, imagínense que el punto de ebullición de una especie sea 50 y la otra sea 70, la diferencia de temperaturas es 20, entonces yo tendré que utilizar una destilación fraccionada. ¿Por qué? Porque si yo voy a destilar a 50 y la otra es a 70, a 50 por un momento saldrá la especie más volátil, pero va a llegar un momento en que la temperatura va a subir a 55. En 55 ya está saliendo la especie más volátil junto con la otra. Entonces, ahí prácticamente la separación no va a ser la óptima, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso no puedo utilizar zinc, porque también estaría destilando la especie más pesada, ¿no? La menos volátil. En cambio, la fraccionada se caracteriza por tener unos pequeños obstáculos que a nivel industrial, esta torre se le llama torre de platos, ¿no? O columna de destilación con platos, la cual va a permitir que la especie más pesada en cada plato vaya condensando y simplemente se pueda liberar la sustancia más volátil. Eso ya en el curso de más adelante de operaciones van a hacer el cálculo del número de platos, en qué plato debe ingresar el flujo, ¿no? Ese es un curso ya más amplio, ¿no? Nosotros simplemente nos vamos a enfocar a lo que es laboratorio, ¿no? Vamos a simular, pero ya más adelante van a ver más a fondo. Y si necesitan información, pues no duden en escribirme, que también tengo información para poder compartir con ustedes. Entonces nosotros vamos a utilizar la fraccionada. ¿Por qué? Si la temperatura del etanol es 78.35, redondeando 78.4, y la del agua es 100, teóricamente, pero a nivel del mar, o sea, ya en la parte real, hierve a 99. Entonces, imagínense, de 78 a 99 hay 21. O sea, la diferencia, la variación de temperatura es 21, o sea, es menor a 80. Y como es menor a 80, tengo que utilizar una destilación fraccionada. Y en laboratorio vamos a utilizar este modelo, este montaje, para poder recuperar el alcohol a partir del mosto, ¿no? Recuerden que esa mezcla de levadura y el vino que se forma es el mosto. ¿Correcto? Bien.
Ya para ampliar un poquito más, para conocer y para que ustedes también tengan conocimiento acerca de esto, los tipos de alcoholes, de acuerdo a según su pureza, puede ser rectificado o anhidro. El alcohol rectificado es el alcohol que se obtiene del proceso de fermentación y su concentración alta o su pureza es de 96. Es el alcohol medicinal. A partir de ese alcohol yo puedo utilizarlo, se utiliza en la farmacia y también para obtener alcoholes de 70, de 80, alcoholes de menor concentración que son utilizados pues en farmacia, ¿no? Y por otro lado, tenemos el alcohol anhidro, que es un alcohol donde prácticamente la existencia de agua es nula. Digo nula porque hay trazas que está entre 0.01%, o sea, imagínense, casi el 0.0001, ¿no? Prácticamente nada, pero hay trazas. Entonces, este alcohol anhidro tiene una pureza de alcohol del 99.9. Del 99.9. Y este alcohol anhidro pues se utiliza como biocombustible. Entonces, esa es la diferencia entre el alcohol rectificado y el alcohol anhidro, ¿no? El alcohol anhidro, los usos es como biocombustible, debido a su alta pureza, 99.9. En cambio, el alcohol rectificado, que se obtiene por un proceso de destilación, se obtiene ya para usos farmacéuticos, donde la máxima concentración es de 96. Y el alcohol anhidro se obtiene por un proceso de deshidratación. ¿Correcto? Bien. Es muy importante también, por ejemplo, nosotros, al momento que vamos a desarrollar el laboratorio, vamos a obtener subproductos. En toda reacción va a haber productos y subproductos. Nuestro producto de bandera va a ser el etanol y el dióxido de carbono también, pero los subproductos, tenemos, por ejemplo, la levadura, va a haber levadura que no ha reaccionado, y esta levadura que no reacciona a nivel industrial es recirculada nuevamente al proceso de fermentación. Luego, el vino que se obtiene del mosto es destilado y en ese proceso de destilación-rectificación se obtiene la parte más pesada que es la vinaza, y la vinaza es utilizada, por ejemplo, si se deshidrata, es utilizada como abono orgánico. Se puede utilizar para la fabricación de jabones, ¿correcto? Hay empresas que lo utilizan, por ejemplo, para regar pistas, de repente dentro de la misma planta, que no está asfaltada, ¿no? Pero tienen que hacerle un tratamiento, ¿no? Pero sobre todo, o principalmente la vinaza es utilizada en el tema como abono orgánico. Ya la parte media, durante la destilación de rectificación, se obtiene aceite, ¿no? Aceite fúsil. Este aceite prácticamente son los alcoholes más pesados que se obtienen. Recordemos que el etanol es un alcohol, bueno, de 2 carbonos, ¿no? Los alcoholes más pesados pueden ser propanol, butanol, pentanol, que son utilizados en la fabricación, pues, de otras especies químicas, ya sea aldehídos, cetonas. Entonces, ese es el uso que se le da al aceite fúsil, ¿no? Los aceites fúsiles son alcoholes pesados, de cadenas carbonadas mayor al del etanol. Bien, jóvenes, eso sería todo con respecto a la destilación. Es un tema corto, es un tema sencillo, ¿sí? Entonces, muy importante conocer de este tema. Ya ustedes con el profesor de teoría van a complementar más acerca de este tema. En conclusión, la destilación consiste en separar una mezcla de varios componentes aprovechando sus diferentes volatilidades. La destilación constituye una de las principales técnicas del laboratorio para purificar líquidos volátiles. La asignación de casa, bueno, es cuando presentan el informe, que está en el módulo, el cuestionario, y tienen ahí la referencia bibliográfica para que puedan complementar y repasar para el día de la sesión. Entonces, jóvenes, lo que vamos a hacer ahora es algo práctico y muy sencillo, como ustedes han podido apreciar durante esta explicación. En el Excel que les estoy acoplando, hay un video previo de cómo se realiza el montaje de un equipo de destilación en laboratorio. Entonces, ya ustedes van a tener una noción de cómo hacer el montaje
en el día que a ustedes les va a tocar el laboratorio. Bien, chicos, eso sería todo. Cualquier duda, cualquier consulta, pues no duden en escribir. Bueno, gracias. Nos vemos en clase.